Listo, pues bienvenidos a un miércoles más de Multiverso de Sentidos. Esta vez vamos a grabar un videíto ya que tuvimos por ahí unas fallitas técnicas y no los queremos dejar sin su video de cada miércoles. Y pues bueno, vamos a seguir abordando el tema que ya traemos desde hace algunas semanitas, que bueno, es todo lo relacionado con el miedo. Entonces, esta vez pues queremos presentarles el miedo desde, yo lo llamo desde cómo se desarrolla en el teatro corporal. Creo que es una emoción que si bien hemos venido explicando, hablando desde una perspectiva más social, creo que ahora me gustaría, bueno, en este caso Italo y yo vamos a hablar mucho desde la parte de la conciencia corporal. ¿Cómo ves, Italo? Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Pam. Bienvenidos también a los que nos vayan a ver en esta grabación. Y a mí me resuena mucho lo que traes, Pam, y me encantó el título, ¿no? Este teatro corporal, ¿qué pasa con el miedo en lo que nos pasa desde el cuerpo? Porque creo que es fundamental empezar a darnos cuenta, más sumado a lo que ya ha ido compartiendo Miguel, lo que ha compartido también Lenny con, con Javi, en ver qué nos pasa internamente también con el miedo como una emoción que se siente en el cuerpo, porque en el cuerpo es donde se sienten las emociones, qué es lo que nos pasa ahí, explorar un poquito eso y también explorar quizás cómo lo podemos aunar a una mirada más, llamemos, ontológica del lenguaje, que es qué tipo de creencias también se pueden estar aunando ahí, ¿no? Entonces, que hagamos en estos 30 minutos que estamos juntos esta unión de corporal, lenguaje, a ver qué pasa ahí con el miedo, desde la perspectiva lingüística y la perspectiva somática, ¿vale? Claro, y me encanta que digas esto porque sí, si bien creo que me gustaría como llevarlo como si fuera un embudo, ¿no? Primero desde la parte del entendimiento de lo que es esta emoción hasta la forma en cómo lo aterrizamos en el cuerpo y que cada uno tiene una expresión distinta, o sea, hay una expresión particular, pero también hay una expresión que en lo colectivo también se vive de forma similar, ¿no? Totalmente. Entonces, si lo puedo aterrizar más desde el enfoque humanista, gestal, consideramos que el miedo no solo es una reacción automática ante una amenaza, eh, sino también es una experiencia rica de significados, donde detrás de eso, desde de esa expresión, hay deseos y necesidades. Y me encantó esta frase de Marie Curie, científica conocida, que dice, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entender. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Entonces, creo que nos redunda muy bien o nos expresa muy bien como esta parte de necesitamos entender qué hay detrás de esa emoción, desde dónde se está expresando, qué es lo que está eh, pues reprimiendo, ¿no? Y creo que también viene mucho al tema como todas las creencias que hay alrededor del miedo, ¿no? Desde la parte en la que el miedo es para cobardes, ¿no? Que hemos Mm, escuchado, como de que quien siente miedo es porque es cobarde o carece de valentía, no hay que sentirlo porque es una expresión o una emoción pues un poco negativa, con unas mm, grandes comillas. Eh, es malo sentir miedo o la parte de no demostrarlo, ¿no? ujú, Esto creo que viene, es muy conocido en nuestra cultura, el que quien demuestra miedo es cobarde, ujú, ¿no? Entonces, mm, siguiendo como con esta misma línea, el miedo se percibe como una experiencia que interfiere con la integración del contacto. Desde, hablamos desde la Gestalt mucho de esto, de ir hacia al contacto de uno mismo o con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta experiencia o esta emoción está presente? Es que interfiere con el contacto.
Ujú, Ujú. ujú, Y que bueno, esto que surgen, esta emoción surge de patrones, de situaciones nuevamente, como les comentaba, de patrones inconclusos del pasado, como experiencias o emociones reprimidas que se proyectan en el presente. Entonces, ujú. ¿cómo escuchas esto? Ah, me has hecho toda una perspectiva que me parece súper interesante y que me encuentro muy alineado con eso, ¿no? Yo acompañaría varias cosas de las que has dicho, Pam. Primero, reforzar y reafirmo lo que dices, que vivimos en una cultura que tacha el miedo como una emoción que no deberíamos sentir y que es de cobardes. Ujú. Em, Cuando es curioso porque la valentía o el coraje, como se puede decir en Perú, no sé si en México se entiende lo mismo, coraje es lo mismo que valentía. em, Solamente podemos ser valientes si primero sentimos miedo. O sea, la valentía es una Claro. expresión que aparece a partir del miedo, porque si yo no siento miedo ante algo, no estoy siendo valiente entonces lo que estoy haciendo, y es algo que yo conozco. Entonces, creo que sí es importante, y me encanta que lo traigas, empezar a tener muy en claro y mirar qué nos pasa culturalmente. Hay una narrativa cultural respecto al miedo como algo que nos debilita o nos hace ver débiles frente al otro. Y, y yo creo particularmente que trae muchísimo dolor, porque al final el miedo se entrampa, vamos a mirarlo un poquito más seguro de lo que vamos conversando en el cuerpo, em, porque creemos que lo eliminamos al no hablar de él o al querer reprimirlo y al final se queda bien atascado adentro y aparecen todos estos casos de crisis, de ataques de pánico, ataques de ansiedad y todo ello, que al final son expresiones más derivadas del miedo como tal, ¿no? Em, y por otro lado, me encanta esto que traes respecto a lo que decía Marie Curie, ¿no? Del miedo. Porque yo recuerdo haber leído hace un tiempo a un psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra también creo que se llama Norberto Levi, argentino, que él decía, el miedo es una señal de alerta que te indica que tus recursos no son suficientes en este momento para hacerte cargo del desafío que viene enfrente. Wow. Entonces, me encanta porque lo encuentro muy alineado con lo que dices, ¿no? Porque, o sea, si llegamos a entender a mayor profundidad cuál es esa brecha entre lo que yo hoy siento que me puedo hacer cargo versus lo que creo que es el desafío y que me supera, ahí nuestro miedo nos está sirviendo de una alerta. Entonces es decir, ok, hoy estoy aquí, este desafío lo juzgo acá, acá hay una brecha. Y eso es lo que me está generando una sensación de miedo, ¿no? Que puede ser una amenaza, un peligro para mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bien fácil, como decimos los coaches, es aprender. Hay algo que nos falta aprender todavía para poder sentir que estoy acá y poder hacerme cargo de ese desafío. Y creo que ahí es donde traes esto que me encanta, ¿no? Si nos atrevemos a entender un poquito más qué es lo que activa ese miedo, justamente nos vamos a poder hacer cargo de bajarle los niveles a ese miedo para que deje de tener tanto poder sobre nosotros. Entonces, para mí en resumen sería más que pelearle, porque si le peleamos o lo negamos, dejamos de entenderlo. O sea, dejamos de tener la posibilidad de mirar un poco más profundo. Simplemente es decir, chau, ¿no? Más allá de eso, o mejor dicho, en vez de eso, mejor atrevámonos pues a entrar un poco más en la señal de alerta. Y ahí está quizás el desafío que nos provoca miedo, entrar a ver qué es lo que nos pasa con el miedo. Entonces al final se vuelve como quizás un Ujú. círculo que nos toca muchas veces atrevernos a transitar. Claro, y creo que esto que dices es muy importante porque antes de entrar a la parte de expresión en el cuerpo, creo que lo que ambos coincidimos es un poquito como desmitificar la perspectiva que hay con relación a esta emoción, donde si bien sí hay una expresión a nivel físico cuando esto no es atendido, escuchado o no estamos viendo qué es lo que hay detrás de esta emoción, eh, si nos remontamos un poquito como a términos evolutivos, es una de las emociones más antiguas, ¿no? Ujú, Que nos ayudó a sobrevivir, a como esta parte como de tener reacciones rápidas, y que estas sensaciones, pues, por ende, son muy similares, entre una persona y ujú, otra, ¿no? ujú, Y que en muchos casos ha sido su función,
de protección, pero también como de consejero, ¿no? Esto tomando en cuenta como nuestras propias heridas, nuestra propia experiencia, nuestros propios papeles que no hemos ido revisando poco a poco. Entonces, creo que ambos coincidimos como de, bueno, para poder entrarle al trabajo corporal, necesitamos darle ese espacio de expresión para después conectar con las sensaciones. Totalmente, totalmente. Mm, Yo siempre pongo en los talleres que dicto, en las sesiones que acompaño, que si no sintieras miedo, estarías ya muerto hace mucho tiempo, porque el miedo nos cuida de forma automática o reactiva, como dices. Estoy a punto de cruzar una pista o estoy manejando y veo que ni siquiera veo, es tan instintivo que alguien me va a chocar, entonces yo hago este movimiento, ¿no? No estoy cognitivamente reflexionando, uy, se viene el carro sobre mí, entonces yo debería mover el timón para la izquierda o debería detenerme antes de cruzar, sino es inmediato, ¿no? Y es una reacción totalmente instintiva de sobrevivencia y supervivencia. Entonces, si no sintiéramos miedo, probablemente ninguno de nosotros dos estaría en esta charla ya. Nos hubiera pasado algo en un momento. El miedo es como esta preciosa señal de cuidado, ¿no? Que evolutivamente nos cuidó hace muchísimos años de peligros más latentes en la evolución, se puede Ujú. decir, ¿no? Éramos presas también de grandes depredadores, etcétera. Y para algo está. Quizás lo que pasa hoy es que muchas veces aparece ante situaciones que en realidad no son tampoco, o sea, no es de vida o muerte, si lo queremos poner así, sino que nos lo vivimos como situaciones de vida o muerte. Como por ejemplo, decirle a alguien, necesito tu ayuda. Entonces me pasa algo, ¿no? Me pongo vulnerable ante esa posición. O decirle a otra persona, te quiero. Me asusta poder abrirme porque no sé qué me va a pasar Ujú. ante tu respuesta, ¿no? Y traigo esto por lo que decías hace un rato, Pam, ¿no? Como esto de la gestal, ¿no? Que me desconecta de alguna forma del vincularme con un otro y con el otro, ¿no? Que esa es su función justamente, porque quiere que sobrevivas. Justo. Pero, ¿qué pasa en mis relaciones? ¿Qué pasa en mi relacionarme con lo que yo quiero conseguir, con mis objetivos, si constantemente estoy en una señal de alerta que justamente me desvincula de la posibilidad de conectarme con ello? Ahora hay que atrevernos. Es como hacernos la pregunta, ¿no? De hecho, en el coaching ontológico aprendemos que entiendo que viene mucho también de la psicología y de la mirada filosófica, que el miedo tú lo puedes reconstruir lingüísticamente, ¿no? Es como, hay un evento tal, yo juzgo que ese evento es un peligro o una amenaza para mí, que me va a traer un costo a futuro, entonces lo que me hace sentir es algo corporal y me lleva a una acción en particular, porque toda emoción me lleva a una acción, ¿no? Y el miedo lo que me lleva es a huir, a esconderme o a protegerme, ¿no? En resumen, a desconectarme de lo otro. Ujú. Entonces, para poder entenderlo más desde el lado mental, cognitivo, lingüístico, ¿no? Para poder ya después llevarlo al otro lado. Claro, y creo que esto último que dices da paso al tema del trabajo de esta emoción a nivel corporal, Ujú, porque la mejor forma de trabajar esta emoción, adicional de entender y, 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 y poder como eso, comprender desde dónde viene, creo que quien nos da esa pauta es la exploración por medio del cuerpo, de lo que ujú, se manifiesta y lo que nos dice esa emoción, ¿no? De este modo comprendemos su origen por medio de la experiencia, ¿no? Atravesar como tal la emoción nos permite reivindicar la experiencia. ujú. Entonces, eh, bueno, creo que muchos de los factores genéricos que encontramos en sesiones, creo que ambos que trabajamos con la parte corporal, son estas tensiones musculares, las contracciones, bloqueos energéticos, esta parte como del chi que Ujú. dicen mucho en la medicina china, en las posturas, ¿no? En cómo estamos a la Uf. defensiva, este, nos, nos, nos lleva mucho a hacer conciencia de qué postura tenemos ante la vida, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, estas respuestas físicas al miedo pueden volverse automáticas. Esa es la parte, digamos, eh,
preocupante o Tal cual, vulnerable cuando esto se vuelve crónico y automático, tal cual. porque ya ni siquiera tenemos conciencia de esto, ya estamos a la defensiva, llevando a la persona a vivir en un estado de alerta constante, con el sistema nervioso súper alterado todo el tiempo. Y bueno, lo que refleja es total desconexión eh, de lo que es esta emoción. Totalmente. Como a nosotros dos nos encanta mucho el espacio corporal como un lugar de abordaje, yo diría primario, ¿no? Para poder hacernos cargo de ciertas emociones, por no decir todas. El miedo fundamental entra por el cuerpo, ¿no? Y cuando dices esto, Pam, de ciertas posturas, es impresionante y de hecho a quien nos vea en esta grabación, el simple hecho de preguntarte cómo usualmente te para, ¿no? Porque es Ujú. muy, si ya hoy, dada la experiencia que ya vamos teniendo, dada cada uno en su trabajo, puede notar cómo es muy común andar con los hombros así, O hacia enfrente, ¿no? o hacia enfrente, exactamente, ¿no? Y esto es justamente la postura del miedo, ¿no? Porque lo que hace el miedo es querer proteger el espacio vulnerable que tenemos acá, que es el corazón, los pulmones, ¿no? Entonces yo hago esto. Ujú. Por eso es bien curioso ver que cuando vemos videos de empoderamiento, lo que primero que te sugieren es, haz esto, ¿no? O sea, como que saca pecho, pon los hombros para atrás, porque justamente es lo contrario, ¿no? Es un cuerpo que confía, porque va a la vida con el pecho abierto, digamos, como diciendo, este soy yo, ¿no? Esta soy yo. Y lo primero, me encanta esto que traes nuevamente, reafirmarlo, porque si yo puedo entender el miedo que me pasa solamente cognitivamente, puedo hacerme cargo de un espacio, pero si mi cuerpo sigue así, no va a pasar mucho. O sea, necesitamos que eso se incorpore en el cuerpo, ¿no? Que Ujú. haya una manera, y mira, es tan sabio nuestro cuerpo, Pan, porque yo acabo de hacer esto, y Sí, es lo loco, ¿ya? Porque me pasa algo y mi respiración ya es, o sea, como que se regula exacto. profundamente, porque seguramente también te has dado cuenta en tus sesiones que la mayoría de personas respiran muy desde acá, bien cortita la respiración, ¿no? Y esa Ujú. respiración del miedo, pero eso es cultural. O que ni siquiera respiran. Eso es lo increíble, Mm, que ni siquiera, o sea, yo siempre les digo, respiras por sobrevivencia. O claro, sea, ni siquiera es por conciencia. Entonces, total. creo que sí sería muy importante y para los que nos ven, que revises, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu postura? Eh, si necesitas hacer algún ajuste, llevar los hombros hacia atrás, revisar de qué forma estás respirando, que creo que eso es bien importante. Hace que la energía fluya y como dices, hasta uno mismo se da cuenta que su estar es distinto. Mm, total, total. Y es que es traer esta conciencia corporal. Mm, y como bien trabajamos y conversamos hace un tiempo ya en uno de los en vivos de Multiverso con sentido respecto al cuerpo, como lo hemos negado por tanto tiempo como un espacio válido de la experiencia humana, sino todo ha sido más bien mental, racional, hemos perdido el rico valor que nos regala el cuerpo. O sea, las emociones no se sienten en la mente, se sienten en el cuerpo. Luego Ujú. la mente la procesa, ¿no? Y le da un sentido. Pero quien siente la emoción es mi pecho. O sea, yo siento el miedo, por ejemplo, acá en el pecho. La ansiedad, que es una hija, una prima hermana del miedo, está acá. Cuando siento la rabia la puedo sentir en las manos, el enojo, la alegría la puedo sentir en todo el cuerpo. El placer lo puedo sentir en una parte de mi cuerpo, en varias partes de mi cuerpo. Pero el cuerpo es el que nos da una señal de lo que yo estoy sintiendo algo y la mente luego lo procesa, ¿no? Entonces, quizás el primer gran desafío para los que nos miren y les suene interesante el tema del miedo es que primero seas consciente de tu cuerpo. Ese es darte cuenta que tienes un cuerpo y esto que traías tú, Pam, hace un segundo, hace unos segundos, que es dónde hay tensión en tu cuerpo. A veces no nos damos cuenta que tenemos ciertas tensiones. A veces yo he tenido consultantes, Pam, que después de conversar recién se dan cuenta que tienen esa parte de su cuerpo. O sea, es como, Ujú. mm, Sí, es increíble. Y lo digo por mi propia experiencia, también me ha pasado cuando estaba procesando todo esto, ¿no? Es como no somos conscientes de todo esto que tenemos aquí, ¿no? Que es un vehículo precioso y que al final también nos constituye para poder estar en este plano al menos. Sin cuerpo no existimos. Entonces por ahí hay exacto, clave, ¿no? totalmente. Y sí, creo que también como experiencia en consulta, eh,
dentro de la terapia abdominal maya, eh, pues el toque seguro, consciente, es, eh, es muy necesario. Entonces, cuando yo pregunto, y bueno, te tocas, eres consciente de tu cuerpo, sí, sí, pues todos los días me echo crema, ¿no? Ujú. Y es interesante ver cómo la respuesta es como de, pues sí, en automático nos echamos crema y todo, pero hay veces que cuando hacemos ya ese contacto o ese toque seguro, eh, nos damos cuenta, como dices, de órganos, sensaciones, emociones que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Total. Entonces, creo que este live da mucho para hacer la invitación de empezar a hacer estos movimientos conscientes y ahorita es porque viene mucho el tema del miedo y entender mucho desde dónde viene, pero en general con cualquier tipo de emoción, pues llevarla hacia cómo la sentimos, cómo la estamos expresando, qué está Ujú. reprimiendo, de qué nos está hablando. O sea, ser más conscientes para poder entender más. Tal cual, tal cual. Creo que, volviendo a la frase que trajiste que me ha encantado, ¿no? Ser más consciente lo podemos traducir como entender un poco más, traer mayor entendimiento para poder reducir la influencia de ese miedo, ¿no? Y entenderlo desde lo que nos pasa corporalmente. Que no se quede solamente acá, aquí hay tremendo poder, sí, y aquí también. Es más, hoy cada vez estoy más convencido que acá quizás en muchos espacios hay más poder incluso, ¿no? A mí me gusta Mm, traducirlo con el cuerpo porque varias veces lo he dicho, ¿no? O sea, podemos ver a alguien en un estado vegetal, que ya no hay conciencia, y podemos seguir diciendo que ahí existe esa persona, ¿ya? O sea, porque hay un ujú, cuerpo ahí que está expresando. Pero no podemos decir que existe alguien si no tiene cuerpo, por más que creamos que está su mente por ahí. No, no está en este plano al menos, ¿no? Dependiendo de lo que creamos, ¿no? Pero no puede existir una mente sin cuerpo. O sea, no puede existir una conciencia sin cuerpo, al menos para poder decir, ah, aquí está Pam, aquí está Ítalo, aquí está Pepito. Yo digo que aquí está porque sé que está su cuerpo acá. O sea, sé que hay un cuerpo, si es que está en otro país, hay un cuerpo que expresa la experiencia vital de esa persona. No es una mente pululando ahí en el aire. Entonces, para decir una existencia humana como tal, ¿no? Luego, ya sabemos, nosotros da la experiencia que tenemos en constelaciones, en Escuela Ñopaldi, que tenemos una mirada mucho más grande de la experiencia natural, pero trayendo la experiencia humana corpórea para decir que alguien existe, que alguien tiene un documento de identidad, necesita existir un cuerpo. Ahí hay existencia de alguien. Entonces, el cuerpo es clave para poder entrar a mirar algo para tan poder humano entender. como nuestro miedo, ¿no? Claro. Y bueno, para cerrar un poquito este maravilloso tema que trajo el mes de octubre, creo que aquí la invitación es pues dejar de llevar al cuerpo a almacenar todas esas emociones, todo ese miedo, ya que puede, puedes reivindicar o conocer una forma distinta de cómo protegerte. Y solamente lo vas a poder atravesar cuando, valga la redundancia, atraviesas esa experiencia. Tal cual, tal cual. Me Entonces, encanta. Ujú. pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en este mes con este tema y bueno, decirles que el siguiente mes de noviembre vamos a traer un tema muy alusivo a lo que es el mes de noviembre, que por ahí les estaremos avisando para que preparen todas sus preguntas, todas sus dudas y pues muchas gracias, Ítalo, por acompañar este espacio y nos vemos el próximo miércoles. Así es. Gracias a ti, Pam. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.